Hola, roleras y roleros, bienvenidos a Rol en Villafriki. Soy Jaime González, el narrador friki. Bueno, en el último vídeo os hablaba sobre la improvisación y os decía que una de las premisas que baso para improvisar en los juegos de rol es ser el fan número uno de los personajes de los jugadores. Pues te explico ahora qué es lo que yo considero que significa ser el fan número uno de los personajes. Lo primero, deciros que para mí ser el fan número uno de los personajes no es querer que triunfen a toda costa, que todo les salga bien y que sea todo un camino de rosas. Incluso voy a hacer trampas en las tiradas o el reto lo voy a colocar un reto excesivamente ligero para que lo solventen. Eso para mí no es ser el fan de los personajes. Para mí ser el fan de los personajes es la historia que creas, esa historia que estáis creando entre todos, que los personajes sean realmente los protagonistas de la historia. ¿Cómo intento conseguir eso? Pues mira, lo primero que intento hacer es que los trasfondos de los personajes aparezcan en la historia que les planteas. Es decir, que las cosas que suceden, la historia que les vas a contar, el problema que les planteas, el enigma a resolver, la aventura que se vaya a narrar, que tenga relación con el trasfondo de los personajes. Entonces, que involucren cosas que han pasado en su pasado, que vayan a lugares donde han estado antiguamente y conocen gente, que en la historia se tengan que resolver dilemas y problemas relacionados con sus motivaciones, con sus aspiraciones. Si tienes a un mercenario que lo que quiere es el dinero, pues ostras, ponle una aventura en la que uno de los objetivos sea ganar dinero. Si resulta que tienes a un personaje que uno de sus trasfondos importantes es que tiene un amigo íntimo en un pueblo y tal, pues llévales a ese pueblo y mete un problema con el amigo íntimo. Es decir, que el trasfondo de los personajes aparezca en la medida de lo posible en la historia que les vayas a contar. No solamente al jugador o a la jugadora le va a resultar un gancho mucho más íntimo, sino que además vas a darle foco y protagonismo a ese personaje. Intenta también, en la medida de lo posible, comprar las ideas de que te ofrezcan los jugadores. Es decir, la resolución de los conflictos, cómo quieren plantear las escenas para resolver un problema, los ganchos que ellos te tiran acerca de, pues quiero, es que conozco a un tío en no sé dónde y me gustaría acercarme a él a hacer no sé qué. Todas esas cosas, en la medida de lo posible, intenta comprárselas e integrarlas en la historia. De los ganchos que te tiren, de las ideas que te suelten, pueden salir historias chulísimas. Y si creas una historia a partir de una idea que ellos les plantean, es otra forma de darle muchísimo más protagonismo a los personajes. Por otro lado, intenta crear personajes no jugadores que molen tanto como los personajes jugadores. Es decir, cuando los personajes tienen aliados importantes o antagonistas importantes que molan tanto como ellos, les das muchísimo más protagonismo también a ellos. Cuando el rival al que se están enfrentando es un tipo tan inteligente como ellos o tan hábil como ellos o incluso con más influencia que ellos, les vas a plantear retos que va a hacer que sus personajes brillen muchísimo más. El enfrentarles a personajes tridimensionales les va a dar a ellos también muchísima más tridimensionalidad. Por otro lado, dales espacio también para que puedan interpretar sus personajes. Muchas veces, como narrador y como narradora, te vas a ver en la situación de que como estás planteando, pasa muchísimo al inicio de la partida, estás planteando el trasfondo, estás planteando el entorno, estás planteando las bases de la partida que se va a jugar y les estás describiendo un lugar y les estás hablando de una historia y de dónde están y qué están haciendo y te pasas hablando y hablando. ¿Vale? Tienes que dejar en las escenas, tiene que haber escenas en las que les dejes a los jugadores y a las jugadoras plena libertad para que hagan con los personajes lo que quieran. Una típica escena de taberna, pues una vez que les has descrito la taberna, están los cuatro sentados en la mesa y entonces les dejas a ellos que hagan lo que quieran, que se pongan a hablar, que conozcan a sus personajes, que hablen entre ellos, que cuenten cosas sobre ellos. Es decir, darles espacio para que puedan interpretar sus personajes, para que puedan interactuar entre ellos. Dales también espacio por medio de flashbacks o simplemente dándoles espacio, dándoles escenas individuales o por parejas,
dales espacio y dales foco para que los personajes puedan hacer cosas en las que muestren a los demás cómo es su personaje, dales protagonismo. Y luego, por último, y esto es lo que más me mola, ponles en verdaderos problemas. Cuanto mayor es el reto, cuanto mayor es el peligro, mayor es la satisfacción. Y entonces, en un juego como la Guerra de las Galaxias, si resulta que les vas a subir en unos a la X y los vas a lanzar a destruir la nave de los malos y la nave es una fragata, pues la nave no es una fragata, la nave es un destructor estelar. Y entonces el reto les va a producir muchísima más emoción, muchísima más tensión y les vas a hacer incluso más protagonistas. Es decir, o sea, no se van a enfrentar a una fragata, se van a enfrentar a un destructor estelar. ¿Sabes? Si estás jugando a la llamada de Cthulhu, pues en la llamada de Cthulhu, cuanto mayor sea el peligro, cuanto más riesgo corran la vida de los personajes, mucho más se van a ver implicados en la historia, mucho más protagonistas se van a sentir y mucho más satisfactorio va a ser al final la resolución, por lo menos para los que lo consigan. Y, hombre, por supuesto, cuando muera alguno de los personajes jugadores, la muerte de los personajes jugadores, que a veces sucede, nunca debería ser algo de vale, pues se ha muerto el personaje, espera que te haces otro y sigues jugando. Debería haber una reflexión por parte de los demás que sienten por su pérdida. Es decir, hay que darle protagonismo real a ese personaje, un personaje que era protagonista en la historia y ahora nos ha abandonado y va a venir un nuevo personaje que va a pasar a ser protagonista. Pero la muerte de un protagonista siempre tiene que ser importante. Por último, os quiero contar un par de anécdotas con respecto a, bueno, un par de anécdotas que recuerdo que me han venido así un poco a la cabeza de dos situaciones en las que yo me sentí realmente muy protagonista con mi personaje jugador. Y fue precisamente en un par de situaciones en las que las pasé muy canutas. Por eso os digo que fueron en un par de situaciones en las que realmente el riesgo y el peligro era tan alto que hicieron que me metiera tanto en el personaje y que realmente me sintiera realmente protagonista de la historia. Y fue una de ellas en grupo, en el que, bueno, éramos una manada de vampiros Sabbath, unos vampiros bastante violentos, chupasangres y demás, que fuimos a, bueno, averiguamos dónde había un Matusalén allí enterrado en una pirámide maya en México y fuimos para allá con idea de diabolizarlo. Vale, pues, ostras, cuando nos enfrentamos allí al Matusalén, nosotros, que éramos un grupo de eso, de vampiros muy macarras, muy violentos, muy salvajes y unas verdaderas máquinas de matar, cuando nos enfrentamos a aquel Matusalén, en el primer turno en el que le dimos con todo lo que teníamos, no le hicimos absolutamente nada. O sea, nada, nada, nada. Bueno, pues en aquel momento, todos los jugadores en la mesa vimos que nuestros personajes corrían un riesgo de muerte real, de aquí no sale vivo nadie. ¿Vale? Pues entonces fue un momento en el que realmente las pasamos canutas, el riesgo fue elevadísimo, pero ostras, cuando salimos de allí con éxito, porque al final lo conseguimos, realmente la sensación fue de vaya pedazo de capítulo en la historia de esta, pues eso, en la historia de nuestros personajes acabamos de escribir. O sea que nos sentimos realmente muy protagonistas. Y luego, por otro lado, también recuerdo una anécdota también, pero de hace muchísimos años, jugando a la llamada de Cthulhu, en la que me desperté en la habitación del hotel donde dormía con algo que se movía por ahí, por mis pies, por mis piernas, y cuando aparté las sábanas me encontré a una serpiente venenosa tremenda, una cobra de 4 metros de largo, goteando veneno a punto de morderme. Recuerdo perfectamente al director de juego cómo puso un cronómetro en marcha y me dijo, tienes 7 minutos para pensar lo que va a hacer tu personaje. Ostras, pues esa situación de vida o muerte, una vez más, no es que el director de juego en aquel momento dijera, bueno, vamos a ponérselo fácil al jugador, sino todo lo contrario. Era una situación realmente de vida o muerte, pero que realmente cuanto más chungo te lo pone la historia, cuanto más peligro y más riesgo corre tu personaje, mucho más foco y mucho más protagonista. Por lo menos así es como yo lo veo. Así que me gusta apretarle a los personajes, me gusta que las pasen canutas, porque a fin de cuentas es una forma de poner el foco sobre ellos y darles verdadero protagonismo. Decir que al final de esos 7 minutos tomé una muy buena decisión y conseguí salvar los muebles durante un poco de tiempo, pero después un par de decisiones equivocadas en aquel enfrentamiento hizo que acá la serpiente me acabara mordiendo y mi personaje palmara. Cosas que pasan. A fin de cuentas, era la llamada de Cthulhu. Así que estos son un poco los consejos que os doy acerca de qué es lo que yo considero
es ser el fan número uno de los personajes de tus jugadores. Y es eso, es sobre todo ponerles todo el foco que puedas en ellos. La historia mola un montón, tus PNJ molan un montón, ya te digo, los personajes no jugadores, los importantes, cuanto más brillen, más van a hacer brillar a tus personajes jugadores, ¿vale? Pero todo eso mola un montón, tu historia, tus escenas, todo mola un montón, pero ellos son los protagonistas, son los personajes los que tienen que brillar más que nada, son los que tienen que llevar siempre la voz cantante, los que tienen que tomar las decisiones, los que tienen que molar un montón. Entonces hay que empujar a los jugadores a que molen, a ponerles en situaciones en las que les haga brillar, que les haga molar, que ganen el foco. Así que, bueno, os quería preguntar en este vídeo a los jugadores que jugáis conmigo, que sé que muchos de vosotros jugáis conmigo. ¿Os hago sentir protagonistas de las historias que jugáis conmigo? Si no es así, contadme, ¿qué os molaría que hiciera por vosotros para que os sintierais más protagonistas? Y por otro lado, a los que no jugáis conmigo, pero jugáis a rol en general y dirigís partidas y estáis aquí metidos en el mundo rolero, ¿qué os molaría que hicieran vuestros directores de juego y vuestras directores de juego para que os hicieran sentir más protagonistas, os dieran más foco y a fin de cuentas sintierais que son realmente, pues eso, que son los fans de vuestros personajes? Estoy seguro de que la inmensa mayoría de vosotras y de vosotros ya tenéis esa sensación y vuestros directores y directoras de juego os hacen unos partidones de los que salís siempre diciendo, buah, ¿cuándo es la próxima sesión que me he quedado con ganas de más? Así que simplemente contaros esto que, bueno, que del último vídeo me había quedado un poco así esta premisa, considero que es importante y nada más, deciros que a seguir roleando, a seguir disfrutando, a seguir dirigiendo partidas, a seguir jugando, a seguir creando personajes molones, a seguir creando personajes protagonistas, a seguir interpretando escenas súper chulas, a pasar las canutas y que nos vemos muy pronto y que la fuerza os acompañe.